Según las cifras de estadística, en 1989, el desplazamiento de todos los barcos de la flota naval militar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas superaba en un 17% el desplazamiento de la Marina estadounidense. Por supuesto, evaluar la potencia de una flota solo por el desplazamiento total es sumamente incorrecto. En la flota nacional también había bastante equipo obsoleto. Buques patrulleros construidos a principios de los 60, destructores de la posguerra del Proyecto 56, viejos cruceros de misiles, cruceros de artillería de los años 50, dragaminas del Proyecto 254. El tipo de dragaminas más común en el mundo se construyeron desde 1948 hasta los 60. Buques del complejo de medición Sibir, Sajalín, Chukotka, antiguos transportadores de mineral 58 submarinos diésel de los años 60, submarinos nucleares de primera generación, y así sucesivamente. Aproximadamente la misma situación se observaba en la flota estadounidense, y además de los plazos naturales de operación de los buques y el agotamiento de los recursos, surgió también el problema de la carrera armamentista. Para mantener una flota tan enorme, se requería una gran cantidad de recursos materiales. La única explicación clara del fenómeno de operar cientos de barcos inútiles es la inflación de las plantillas y, como consecuencia, el aumento del número de cargos de almirante. No es difícil imaginar que muchos de estos barcos apenas funcionaban y estaban listos para ser enviados al desguace, incluso independientemente de la situación político-económica del país. El 31 de julio de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América firmaron el Tratado sobre la Reducción y Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas, conocido como Strategic Arms Reduction Treaty 1. Este documento puso punto final a la Guerra Fría. Firmado en vísperas del golpe de agosto del GKCHP en Moscú por los presidentes de ambos países, George Bush y Mikhail Gorbachev, fue ratificado posteriormente por el Parlamento ruso. El tratado entró en vigor el 5 de diciembre de 1994, cuando se unieron a él Kazajistán, Bielorrusia y Ucrania, que renunciaron a los misiles estratégicos y armas nucleares que se encontraban en su territorio durante la época de la Unión Soviética. Según la opinión de muchos especialistas, la importancia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 1 radica en el reconocimiento del hecho de que la seguridad de cada una de las partes firmantes depende directamente de su socio estratégico. Por lo tanto, Estados Unidos tuvo que admitir que Moscú, con su poder misilístico y nuclear, es una amenaza considerable para ellos. Como resultado, junto con la Federación de Rusia, tomaron la decisión de reducir radicalmente su potencial militar para disminuir esta amenaza y aliviar la presión del escudo nuclear y de misiles sobre su economía. Además, los acuerdos Strategic Arms Reduction Treaty 1 se convirtieron en el desarme voluntario de la flota más masivo de la historia. Miles de embarcaciones, desde barcos auxiliares de reparación hasta submarinos nucleares, fueron enviadas al desguace. Entre los barcos desmantelados había muchos ejemplares interesantes, que fueron transformados para siempre en chatarra, utilizados como blancos durante ejercicios o enviados a países del tercer mundo. Vamos a ver cómo sucedió esto. Para el año 2001, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Rusia se habían construido en total 261 submarinos nucleares, más de la mitad de la flota mundial de submarinos. Principalmente, estos eran barcos de segunda generación con armamento convencional. Durante la Guerra Fría, la carrera armamentista influyó mucho en el desarrollo de los submarinos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas invirtió muchos esfuerzos en este ámbito. Danil Moskovsky fue el primer submarino que emergió bajo los hielos del Ártico. En la Unión se crearon los cascos de titanio más resistentes, conocidos como el Proyecto 945. También fueron los primeros en crear el submarino nuclear de mayor profundidad, el Komsomolets, y además fueron los primeros en lanzar misiles balísticos intercontinentales Typhoon desde debajo de la capa de hielo. Lo principal en lo que los soviéticos siempre estaban por detrás de los estadounidenses era en el bajo nivel de ruido, pero incluso en los submarinos ruidosos a veces ocurrían incidentes. Cuando un marinero enfermó en el submarino nuclear Tambov, el médico, incapaz de operar, pidió permiso para emerger. El Tambov emergió de las profundidades del mar justo en medio de los ejercicios de la OTAN. En el Reino Unido estalló un escándalo, tras el cual el ministro de Defensa presentó su renuncia. No menos resonancia causó la navegación autónoma del tristemente célebre submarino Kursk. En 1999 pasó inadvertido por todo el Mediterráneo. Para reducir el ruido,
los marineros apagaron el sistema de enfriamiento. Al mismo tiempo, para los años 90, el mundo se enfrentó a un nuevo problema: el combustible nuclear gastado. Para entonces, la flota requería una reorganización urgente. Se necesitaban submarinos modernos nuevos y desmantelar los viejos. En estos más de 30 años, el progreso en la construcción naval avanzó mucho. Por ejemplo, a principios de marzo de 2020, la Marina de los Estados Unidos anunció la creación de un proyecto tan ambicioso: un submarino controlado por inteligencia artificial capaz de atacar sin una orden militar. El proyecto está bajo la jurisdicción de la Oficina de Investigación Naval y fue descrito como un sistema autónomo de armas submarinas llamado KLOI. Se espera que el sistema KLOI sea instalado en los nuevos submarinos robotizados clase Orca, que cuentan con 12 tubos lanzatorpedos y están siendo desarrollados para la Marina por la compañía Boeing. Los submarinos autónomos con inteligencia artificial ya existen y pueden realizar tareas sin la participación humana. Sin embargo, no son muy inteligentes y todavía tienen una funcionalidad limitada. El problema de eliminar los submarinos nucleares surgió globalmente. Los estadounidenses consideraron que destruir los submarinos era más rentable que mantenerlos en servicio. En Rusia, en cambio, se daban de baja los submarinos, pero seguían sirviendo en ellos. Dejaban los submarinos dados de baja en aguas poco profundas, donde a menudo se hundían, a veces junto con los reactores nucleares. Por ejemplo, en la bahía de Krashenikov, durante muchos años, 9 submarinos nucleares permanecieron en medio de la bahía, especialmente encallados para que no se hundieran por completo. Todas tenían el combustible sin descargar. Hasta ahora, ningún país ha resuelto qué hacer con el combustible gastado. Actualmente, los desechos nucleares se almacenan en la Tierra, principalmente en Rusia, debido a la mayor cantidad de submarinos nucleares en ese país. Fue precisamente en los años 90 cuando Estados Unidos ofreció ayuda, pero los estados se comprometieron a ayudar solo con una condición. A cambio, debían ser destruidos los portamisiles estratégicos con misiles balísticos intercontinentales. El Programa de Reducción Conjunta de Amenazas fue desarrollado por Estados Unidos en 1991. A este programa se le pegó el nombre Nunn-Lugar, por los senadores Sem Nunn y Richard Lugar. El objetivo principal del programa es eliminar armas nucleares estratégicas, transportar desechos nucleares y destruir armas químicas. Parte del programa tuvo realmente un carácter positivo. Se construyó un almacén nuclear en la península de Kola. Se puso en orden el transporte de desechos nucleares al Mayak de Chelyabinsk, el mayor centro ruso de procesamiento de materiales radiactivos. Pero al mismo tiempo, los países occidentales insistieron en la implementación de la parte principal de su programa: la destrucción de ojivas nucleares y submarinos estratégicos portamisiles. Se sabe que cada submarino nuclear tiene 2 reactores nucleares, por lo tanto, cada uno de ellos podría convertirse en un nuevo Chernóbil. Los submarinos del llamado almacenamiento son la parte más secreta de las actividades de la flota naval militar. Los submarinos en almacenamiento se han convertido en el mayor dolor de cabeza para los comandantes de las bases costeras, no solo porque hay que mantenerlos a flote, sino también porque se hunden durante el transporte al lugar de desmantelamiento, como sucedió, por ejemplo, con el K-59. La razón es simple: el submarino completamente oxidado no estaba preparado para el traslado. Incluso los submarinos nucleares de combate a menudo se reparaban con fondos propios. La modernización también alcanzó a las bases costeras. Reparaciones. En un instante, fueron destruidos todos los pequeños astilleros y diques flotantes que realizaban reparaciones menores entre misiones. Solo entre los años 97 y 99 se retiraron de la Armada 213 buques auxiliares y de apoyo, y 35 barcos y submarinos. Como resultado, las tripulaciones mismas tuvieron que reparar las máquinas nucleares. Por ejemplo, en el Daniil Moskovsky, la tripulación principal compró de su propio bolsillo las piezas de repuesto que faltaban después de que el barco fuera operado por la segunda tripulación. La tripulación del submarino nuclear Omsk resolvió los problemas de reparación del submarino de manera independiente. ¿Alguien sabe cuánto cuesta esa reparación? Según expertos, el 55% de los accidentes en submarinos fueron por culpa del personal. Muchos submarinos nucleares, como los soviéticos del proyecto 671 Ersh, diseñados para ser económicos y funcionales, fueron enviados al desguace. Sin embargo, fueron precisamente ellos los que durante mucho tiempo siguieron siendo casi la base del poder naval soviético.
El bajo costo y la velocidad del submarino realmente fueron una gran ventaja de los 671. Cada una costaba alrededor de 50 millones de rublos soviéticos y se construía en 8 o 9 meses. Al mismo tiempo, los Hershey eran submarinos rápidos, maniobrables y bien armados. Gracias a los KID-627A, la Unión Soviética pudo consolidarse como la segunda nación más poderosa del mundo. Poseyendo una flota submarina nuclear avanzada para su época, los 627A realmente tenían características sobresalientes tanto en armamento como en cualidades de navegación. Los submarinos nucleares del proyecto 941 Ácula son los submarinos más grandes del mundo. Durante los años de la Guerra Fría, estos pesados cruceros de misiles estratégicos fueron la principal carta de triunfo de las fuerzas nucleares soviéticas. Cada Ácula llevaba a bordo 20 misiles balísticos. En total, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se construyeron 6 de estos gigantes. En este momento, la mitad de ellos ya ha sido retirada de la flota y desmantelada. La otra mitad ya no sale al mar y espera pacientemente su destino. La eliminación del barco tanque 202 fue financiada por Estados Unidos en 2005. No menos dramática fue la historia que se desarrolló alrededor de los cruceros. Por ejemplo, los cruceros del proyecto 68 bis. Estos barcos eran la última serie de cruceros soviéticos puramente artilleros, cuyo armamento principal consistía en 12 cañones de 152 milímetros. Además, a bordo del crucero había 6 cañones antiaéreos de 100 milímetros en montajes dobles, 2 tubos lanzatorpedos y minas. Esta serie de cruceros fue una de las más grandes del mundo, y hasta mediados de la década de 1960, estos cruceros seguían siendo los principales buques de combate de superficie de la Armada Soviética. Este es el crucero Almirante Lázarev del Proyecto 68. El BIS fue retirado del servicio y vendido como chatarra a la India en 1991. Y este es Alexander Suvorov, quien tuvo el mismo destino. Por cierto, como la mayoría de los cruceros de este tipo, los destructores soviéticos de escuadra del Proyecto 956 Tsarich sirvieron activamente en diferentes mares. Entre otras cosas, con su ayuda, la Unión Soviética demostró al mundo entero una presencia segura en el océano mundial. En situaciones críticas de la Guerra Fría, los 956 se acercaron más de una vez a alguna costa como demostración y una clara insinuación sobre circunstancias delicadas. La historia de los destructores de escuadra también terminó en los años 90. Uno de los últimos, Ochayani, fue desmantelado en el año 2007. Formalmente, el último Gremyashchi sigue a flote, sin embargo, no sale al mar desde el año 97. Entre las graves pérdidas de la Armada de Rusia en los años 90, sin duda, vale la pena mencionar el gran buque de reconocimiento Ship, Submarine, Vehicle, 33 Ural y el buque del complejo de medición Marshall Nedelin. Únicos exploradores oceánicos, equipados al máximo con la electrónica más precisa, radares y sistemas de comunicación espacial. El Marshall Nedelin sirvió solo 7 años, pero durante su corta vida hizo muchas cosas útiles. Realizaba mediciones telemétricas durante los lanzamientos de prueba de misiles balísticos intercontinentales, establecía comunicación con aparatos espaciales, participó en el rescate de la estación orbital Salyut 7 e incluso filmó descaradamente la base naval estadounidense Diego García en el Océano Índico. En 1991, el barco atracó en el muelle del astillero para una reparación mayor programada, de donde ya no regresó. El equipo electrónico del barco fue llevado a los centros de reciclaje de metales no ferrosos y al mariscal Nedelin pronto lo enviaron para desguace a la India. Sobre el desguace en la India, la Costa de los Muertos es el nombre sonoro que recibió la costa del pueblo de Alang en la India. Alang se convirtió en el mayor sitio mundial para el desguace de barcos dados de baja. Su costa está dividida en 400 áreas de desguace, conocidas localmente como plataformas. En ellas trabajan simultáneamente de 20 a 40.000 obreros que desmantelan los barcos manualmente. En promedio, hay alrededor de 300 trabajadores por barco y en 2 meses el barco se desmantela completamente en chatarra. Al año se desmantelan alrededor de 1.500 barcos de prácticamente todas las clases y tipos imaginables, desde buques de guerra hasta superpetroleros, desde portacontenedores hasta barcos de investigación científica. La costa de Langa es ideal para este tipo de trabajo y para este método. El asunto es que la marea realmente alta ocurre solo 2 veces al mes.
Es precisamente en ese momento cuando los barcos suelen llegar a la costa por sus propios medios. Luego, el agua baja y los barcos quedan completamente en la orilla. Y gracias al servicio de alerta de la India, los tifones marinos y tsunamis que periódicamente azotan la costa no causan daños. Durante este lapso, se interrumpen las labores de desguace de las embarcaciones y se desplaza todo el equipamiento a la orilla o a las superestructuras de los navíos, fuera del alcance de las olas. El desguace de los barcos sorprende por su meticulosidad. Primero se retira absolutamente todo lo que se puede desmontar y separar, como algo individual y apto para su uso posterior. Puertas y cerraduras, partes de motores, camas, colchones, cocinas industriales y chalecos salvavidas. Luego se va cortando pieza por pieza todo el casco. La principal fuerza laboral de Alang es la capa más pobre de la población, tanto del estado de Gujarat como de otros estados de la India. Ellos son felices ganando un par de dólares al día. Según la Administración Marítima de Gujarat, desde el inicio del negocio de desguace en Balang en 1982, han muerto 382 trabajadores. Los trabajadores y sus familias viven en chozas hechas de chatarra, sin agua ni luz. No hay atención médica y las lesiones son terribles. Los doctores de Balang dicen que cada semana atienden a 100 o más heridos, muchos de ellos con lesiones pulmonares causadas por la inhalación de todo tipo de sustancias tóxicas. El proceso tecnológico requiere el uso de lo siguiente. Aquí, son arrojados por sus propios medios a una zona designada de la costa, con la proa hacia la orilla durante la marea alta, durante 7 a 10 días después de la bajamar. Se realiza el desmontaje del equipo, el corte de metales no ferrosos de las tuberías, el desmontaje de cables de cobre y cadenas de energía. Después de esto, comienza el desguace propiamente dicho. Al costado del barco se acercan andamios sobre patines, desde los cuales los cortadores de gas con cortes verticales dividen el casco en secciones de tal manera que en el centro de cada una quede un compartimiento limitado por mamparos transversales que mantienen la flotabilidad. El fondo se corta desde adentro. Durante la siguiente marea, con cabrestantes, las secciones se acercan lentamente a la orilla y se separan unas de otras, ampliando el frente de trabajo. Cada sección se corta y se desmantela en grandes bloques por separado, comenzando desde arriba, desde el doble fondo. Los bloques se sacan a la orilla para su corte final en chatarra de gran tamaño. En todas las operaciones se utiliza un mínimo de equipo. En los tanques de combustible y otros compartimentos del barco pueden acumularse concentraciones peligrosas de gases fácilmente inflamables, y a menudo se descuida la desgasificación adecuada en aras de la economía. Al cortar con sopletes, esta mezcla puede explotar. Durante el desguace de barcos con métodos tan rudimentarios, ocurren grandes catástrofes. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2016, en Gadani, Pakistán, ocurrió una explosión durante el desguace de un petrolero. Como resultado de la explosión y el incendio posterior, al menos 19 personas murieron y otras 59 sufrieron quemaduras de diversa gravedad. El daño ecológico causado por el desguace de barcos no es tan evidente en la vida cotidiana, pero no por eso es menos grave. Naturalmente, en condiciones donde incluso se descuida la salud humana, nadie piensa en la naturaleza en absoluto. Según las reglas establecidas por la Convención de Basilea, todas las sustancias nocivas obtenidas durante el desguace de barcos deben ser clasificadas en el lugar, almacenadas en lugares especialmente designados para ello y eliminadas de manera adecuada. De hecho, el lugar más conveniente para deshacerse de ellos resultó ser el cercano Océano Índico. Las aguas costeras y, de hecho, las playas de desguace representan una zona de desastre ecológico, cuyo destino a nadie le importa. Pero volvamos al desmantelamiento de la flota soviética. Ship Submarine Vehicle 33, Ural, un proyecto muerto al nacer de un gran barco de reconocimiento. Proyecto 1941, con planta de energía nuclear. Con un desplazamiento total de 36.000 toneladas, este fue el barco de reconocimiento más grande de la historia. El tiempo demostró que Ural, en su forma pura, era una utopía, un proyecto dudoso sin ningún propósito ni sentido. En teoría, todo lucía perfecto. El gigantesco barco atómico podía patrullar durante meses a lo largo de la costa de Estados Unidos, grabando todas las conversaciones de radio interesantes en cualquier frecuencia, o, por el contrario, patrullar cerca de los campos de pruebas de misiles estadounidenses, estudiando el comportamiento de las ojivas separadas de los misiles balísticos intercontinentales en la fase final de su trayectoria. En la práctica, todo resultó ser mucho más complicado.
Como todo lo que es demasiado grande, Ural resultó ser inviable, demasiado caro, complejo y poco confiable. El superbarco nunca llegó al campo de pruebas de misiles estadounidense en el atolón Kwajalein. Después de 2 incendios y una serie de problemas graves con la instalación nuclear y la frágil electrónica, Ural quedó varado en la bahía de Strelok, como resultó para siempre. El crucero portaaviones pesado Minsk tuvo un destino interesante. Fue puesto en quilla en 1972. 3 años después fue botado al agua y oficialmente se incorporó a la flota naval 15 años después. La falta de fondos obligó al mando a dar de baja el barco y luego venderlo para chatarra a la empresa surcoreana Jan Distribution Corp., según los rumores, por unos miserables $4,5 millones de dólares. En Corea del Sur, el barco estuvo poco tiempo y fue revendido por una empresa china. Pero esa empresa también quebró pronto, y el barco pasó a formar parte de un parque militar en Shenzhen. Así sigue ahí hasta ahora, atrayendo a turistas chinos. En el Minsk incluso funcionan tiendas de souvenirs donde venden juegos de manicura, matrioshkas y cartas para jugar. Ese mismo tratado de reducción de armamentos también afectó a los Estados Unidos. Allí, lo primero que hicieron fue desmantelar los cruceros atómicos. Desde hace mucho, molestaban a los marineros por su alto costo y las constantes preocupaciones sobre seguridad radiológica. Además, los buques de propulsión nuclear no tenían ninguna ventaja real, salvo una autonomía ilimitada sin sentido en cuanto a reservas de combustible. Long Beach, Bainbridge y Traxton fueron enviados al desguace sin remordimientos. El mismo destino esperaba a los más modernos California y South Carolina. A pesar de aparentar una edad normal de 20 a 25 años, sus habilidades de combate quedaron obsoletas para inicios de los 90. Pero lo más doloroso de todo fue despedirse de los Virginia, 4 construcciones fantásticas con reactores nucleares y un poderoso armamento, capaces de dar la vuelta al mundo 7 veces sin detenerse y atacar al enemigo con misiles Tamagotchi y misiles antiaéreos de largo alcance en cualquier punto del planeta. Además, a todos los cruceros aún les quedaba un largo periodo de servicio. Texas tenía apenas 15 años y Mississippi acababa de cumplir 19. Simultáneamente, se estimaba que los cruceros tendrían una vida útil de 35 años hasta el 2015. Después de desmantelar sus cruceros atómicos, los estadounidenses no se tranquilizaron. 18 cruceros de escolta clase Leahy y Belknap, 46 fragatas antisubmarinas clase Knox, todos ellos fueron enviados al desguace. Algunas fragatas tuvieron suerte y fueron vendidas a flotas extranjeras, donde siguen en servicio hasta la fecha. El resto de los Leahy acabaron hundidos con los costados perforados, usados como blancos de tiro o desmantelados en astilleros para chatarra. Con miradas sombrías, los marineros despidieron a los últimos de los grandes pesos pesados. En poco tiempo, 7 portaaviones abandonaron la flota de la Marina de los Estados Unidos. De ellos, 6 eran portaaviones antiguos de las clases Midway y Forestal, y uno era el portaaviones América, bastante nuevo. Al momento de ser dado de baja, el América tenía solo 30 años. Eso es una tontería en comparación con los portaaviones, que normalmente sirven durante medio siglo. La razón de la sorprendente longevidad de los portaaviones es simple. Su principal y única arma es el ala aérea. Se actualiza de forma independiente cada 10 o 15 años, sin ningún cambio en la estructura del propio barco. Cambian las generaciones de cazas y bombarderos, pero la plataforma portadora sigue siendo la misma. El portaaviones estuvo oxidándose en el vertedero durante 9 años y finalmente, en el año 2005 se tomó la decisión de hundirlo. A pesar de las numerosas protestas sobre la inadmisibilidad de tal eliminación de un barco que lleva el nombre de la nación, el América fue llevado al mar con las bodegas llenas de explosivos y enviado al basurero de la historia. Tras retirar 117 barcos, incluidos cruceros de misiles nucleares, fragatas, destructores, acorazados y portaaviones, los estadounidenses no se calmaron. La suerte de los destructores soviéticos también alcanzó a los estadounidenses y, en concreto, a 35 destructores. Junto con la serie especial de la Armada de los Estados Unidos Spruance, en los años 90, la flota también perdió 15 fragatas modernas clase Oliver Hazard Perry. Algunos se vendieron a Turquía y Egipto, y otros se desmantelaron como chatarra. No menos grandes conmociones ocurrieron en la flota submarina estadounidense. Se retiraron del servicio 11 submarinos nucleares polivalentes clase Los Ángeles, conocidos en ruso como LOS. Todos ellos son nuevos. En el momento del desguace, la mayoría tenía solo 15 años. Los estadounidenses consideran a Los Ángeles como una clase
Cazadores de submarinos. Las tareas principales de LOSI son proteger los grupos de portaaviones y las áreas de despliegue de submarinos estratégicos con misiles y combatir submarinos enemigos. LOSI son conocidos por su fiabilidad y bajo nivel de ruido propio. Son muy maniobrables, tienen un tamaño modesto y un armamento serio, incluyendo 12 misiles Magavk. Los submarinos nucleares Los Ángeles continúan siendo el pilar de las fuerzas submarinas de la Marina estadounidense. Junto con 11 nuevos submarinos, los marineros también se deshicieron de sus predecesores. 37 submarinos nucleares polivalentes clase Stenson fueron construidos a principios de los años 70 y también se retiraron del servicio de combate 12 submarinos estratégicos portamisiles clase Benjamin Franklin. Desde los años 90, cuando comenzó a eliminar su propia flota, la Marina de los Estados Unidos perdió un total de 227 buques de guerra, tanto obsoletos como modernos de diversos tamaños. Ese mismo tratado, Strategic Arms Reduction Treaty 1, terminó en el año 2009. Aún antes de que expirara el primer tratado, se firmó el Strategic Arms Reduction Treaty 2 en el año 2000 y en el 2010 el Strategic Arms Reduction Treaty 3. Pero los dos tratados siguientes se referían principalmente a las armas nucleares, armas y misiles balísticos intercontinentales. Pero nunca hubo una reducción masiva de la flota como esa. Por cierto, analizamos en detalle los submarinos nucleares y la energía y tecnologías nucleares en un video largo. Véanlo si les interesa lo nuclear. Nos vemos en nuevos videos.